Ok, ya. Entonces, ahorita si no les pongo ahí Rolando Muñoz. Aquí se habla adhesión, así se llama. Por esas dos las pueden conseguir y generalmente es @Roland Bond. Roland Bond. Muy bien. Bueno, entonces vamos a empezar y primero vamos a recordar un poquito qué es adhesión. Adhesión es la unión íntima que se va a dar entre dos superficies que son de diferente naturaleza, porque si fueran de la misma naturaleza se llamaría cohesión, ¿de acuerdo? Agua con agua se unen, no puedo ver qué es cada una y eso se llama cohesión. Pero si yo en el kinder necesitaba, déjenme subo un poco más porque este sillón me dejó mucha para. Pero si yo necesitaba en el kinder mi recorte, ¿no? Que nos pedían revistas para recortar, mi recorte y mi hoja de papel, pues necesitaba a mi amigo lápiz adhesivo PRIT, ¿no? Que es el que va a unir dos estructuras de diferente naturaleza. Entonces, estos dos tipos de adhesión esta adhesión puede ser de dos tipos. Uno, por unión química, que es a través de un lápiz adhesivo PRIT que va a unir la superficie A con la superficie B al tener íntimo contacto con dos y ser amigable para con uno y ser amigable para con otro. En las uñas, cuando vamos a que nos pongan uñas, es facilísimo. Ese liquidito cafezoso que apesta horrible es el que va a hacer el adhesivo que va a unir lo orgánico con lo inorgánico, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el que nos va a dar la unión química. Ya encima vamos a colocar el adhesivo que es el cola loca o el cianoacrilato, pero sin ese tampoco podríamos tener unión química. Y tenemos las mecánicas. Las mecánicas es una unión o una traba mecánica, en donde a través de diseños especiales vamos a lograr que se ancle el sustrato. Lo recordamos perfecto, aunque ya no lo hacemos mucho. En las amalgamas, mi cavidad no es de 90 grados los ángulos. No son expulsivas, son retentivas, para que entonces el material tenga una base más amplia que la salida y entonces se ancle, no pueda salirse, ¿de acuerdo? Esos son los dos tipos de adhesión que tenemos. Vainco Bounokore es llamado el padre de la odontología adhesiva, gracias a sus múltiples investigaciones. La que más recordamos es la de los patrones de grabado, como lo habíamos visto la clase anterior. Bounokore era una persona sumamente inteligente, sumamente metódica. No podía haber una partícula de polvo en su laboratorio porque ya ponía de cabeza a todo el mundo que porque había polvo. Era sumamente creativo, súper perspicaz, era muy, muy inteligente. La gente que trabajaba con él dice que mientras te estaba viendo a ti y llevaba la plática perfecto contigo, estaba pensando en otras 25 cosas porque se le veía casi así el engranaje, como ¿no? Era una persona sumamente inteligente y sabían que iba a ser alguien importante en la odontología. Y vean nada más si no fue cierto. Ser llamado el padre de la odontología adhesiva, cuando que hoy es lo que hacemos al máximo en el consultorio, pues sí, es sumamente importante esta persona. Entonces, el doctor Michael Bounokore nos dio los patrones de grabado en donde podemos ver el intratubular hacia adentro del túbulo, el peritubular, que es alrededor del túbulo, y el patrón mixto en donde no logras percibir cuál de los dos es el que más predomina. Habíamos quedado que este es en ojo de cerradura, este es en escamas y este evidentemente es mixto. Y en realidad, hoy, con nuestros sistemas de acondicionamiento dental, lo que tenemos es un patrón mixto principalmente. ¿Qué es lo que contienen los adhesivos? Los adhesivos contienen un vehículo que puede ser agua, etanol o acetona, ¿de acuerdo? Van a contener moléculas bifuncionales. Estas moléculas bifuncionales se las agregaron
cuando empezamos a grabar la dentina, porque el esmalte, pues es más mineral, menos orgánico, pero la dentina tenía el grave problema de que tenía más cantidad de material orgánico, y dentro de ese más cantidad de material orgánico tiene las terminaciones odontoblásticas, es decir, está en contacto con el ser vivo al 1000 por 1000, ¿de acuerdo? Entonces, tuvieron que empezar a buscar una forma en la cual fuera amigable con esa parte orgánica y pudiera tener la unión que se buscaba. Entonces, tenemos las moléculas bifuncionales a partir de el acondicionamiento de la dentina. ¿Cuáles son estas? El EMA, el hidroxietilmetacrilato, el BPMDM, que es bifenildilmetacrilato, el 4-meta. La verdad es que sería muchísimo mejor que usáramos el 4-meta, porque es mucho más amigable con la estructura orgánica. Sin embargo, el que es más sencillo de mezclar con todos los componentes, el que es mucho más práctico y da mejores propiedades mecánicas y adhesivas, es el EMA. Entonces, casi todas nuestras adhesivos contienen más EMA que 4-meta, ¿no? Entonces, bueno, pues ni modo, unas por otras y ganó el EMA, y además es más económico. Imagínense si todos usaran 4-meta, pues entonces sería muchísimo más caro esto de la adhesión. Bueno, después tenemos las moléculas adhesivas, que es el bonding, la parte orgánica, la parte resinosa, ¿de acuerdo? Que aquí podemos tener partículas hidrofóbicas. Estas partículas hidrofóbicas lo que van a hacer es que al entrar en el túbulo dentinario, con el líquido o la sustancia intertubular, se van a combinar, pero no van a permitir que la disuelva porque son hidrofóbicas. O sea, vamos a ser amigos, pero tú en tu lugar, yo en el mío. Cuando eran hidrofílicas, sí se disolvían. Y entonces vimos que pues no era tan padre, porque en un tiempo ya no teníamos parte resinosa y la adhesión se perdía un poco. Hoy algunos materiales tienen un poco de una y un poco de otra. ¿Para qué? Para que el medio al que llegan digan, ah, sí, es amigo, sí podemos combinarnos con él. Pero también tiene la parte hidrofóbica para que no se solubilice, para que se mantenga en donde lo necesitamos, cuanto tiempo lo necesitemos. Además, va a tener, pues obviamente, el BISQMA, el UDMA, ¿no? Dependiendo de la casa comercial que trabajemos, y el TEGMA. Les había dicho que BISQMA es la molécula americana. Entonces, digamos, 3M es americana, usa BISQMA. Ivoclar es europea y utiliza UDMA. Cualquiera de estas dos ya quedamos que va a usar TEGMA, que es la partícula chiquitita, la que hace que sea fluida, la que hace que tenga mejores propiedades para llegar a toda la cavidad que necesitamos, en fin. Entonces, pero ¿hace qué será? Hace como unos 8 años más o menos, las casas comerciales dijeron, ¿sabes qué? O sea, es que yo ya estoy harto de que dicen que mi adhesivo es una porquería y que no se lleva bien con la resina. Ay, ¿qué crees? Que lo mismo dicen de la mía. A ver, bueno, si lo dicen de tu casa, de tu casa, de tu casa y de tu casa comercial, es que algo está pasando. No puede ser que realmente no estemos haciendo las cosas bien si pasan los estudios in vitro. Y lo que pasó fue que se dieron cuenta que el dentista le encanta combinar el adhesivo de una casa comercial con la resina de otra casa comercial. Y entonces, pues, si eran las dos BISQMA, pues medio pegaba, ¿no? Les iba bien. Pero si era BISQMA y UDMA, pues son primos y se llevan bien, pero pues nada más, ¿no? Entonces no era lo mismo. Entonces decidieron hacer un pacto. Y cada casa comercial optó por tener el que es puramente BISQMA o puramente UDMA, y tener la versión en donde contenía un poquito del otro cada uno, para que entonces si yo usaba este adhesivo, no me importara porque usaba la resina y al final de cuentas tenía un poquito de BISQMA o un poquito de UDMA y pegaban las dos, ¿no? Había una adhesión química real. Y era mucho más fuerte que de BISQMA y UDMA. ¿Por qué? Pues porque ya tenía un poquito de la otra y entonces sí se podían combinar. Y eso ha sido maravilloso,
porque entonces podemos ver resultados maravillosos u óptimos al combinar los adhesivos. No es lo mejor, no es lo ideal, pero si mi adhesivo y mi resina son de la misma marca, la unión es del 100%. Si yo usaba adhesivo de una y la resina de otra, la unión se iba a un 60%. Pero ahora con la integración de un poquito y un poquito, puedo usar el que sea y la unión va a ser del 80%. O sea, es muy buena. Pero si yo quiero el 100, tengo que usar A con A, B con B, ¿de acuerdo? Bisma con bisma, udma con udma. Ok. El problema ahora es que los adhesivos universales, que son los que están de moda, eso sí no los podemos combinar, porque cada casa tiene su receta secreta. Entonces, ¿pueden combinar los adhesivos tradicionales? Sí. ¿Pueden combinar los adhesivos universales? No. ¿De acuerdo? Esa es una regla que hay que tener muy, muy en mente, porque luego compramos y porque estamos de moda en la MIC, que yo no sé cómo van a ser nuestras amigas futuras, pero bueno, al menos conocieron lo que era la vida amic, ¿no? Hay otros que no, de primero y de segundo, que uno les dice y no tienen la menor idea, pero bueno. Entonces, es regla. Adhesivos convencionales, tradicionales, podemos combinarlos, pero los adhesivos universales no, ¿ok? Y la otra parte, que es la que nos falta, es la carga inorgánica, la carga cerámica, la carga mineral, ¿de acuerdo? La carga que es la que nos va a dar la resistencia, las propiedades mecánicas, compresiva, abrasiva, flexural, y que además son las que nos van a ayudar a contrarrestar la contracción. Doctora, pero son adhesivos, no pueden tener muchísima carga adhesiva. No, pero si no la tuvieran, entonces estaríamos perdidos, estaríamos en la lona porque la contracción sería muchísima y las propiedades no serían tan buenas, ¿de acuerdo? Gracias a que hoy usamos sílice coloidal, recuerdan la analogía que es como azúcar glass, es muy, muy, muy ligerita, es muy poco densa y entonces puede integrar muchísima cantidad sin que esto interfiera sustancialmente en la viscosidad. Entonces, hoy puedo tener mucha carga de relleno sin que se me haga viscoso mi adhesivo. Y eso es maravilloso, gracias al sílice coloidal. Entonces, si se dan cuenta, es realmente una resina, solo que tiene modificación para poder funcionar como un adhesivo y poder infiltrarse dentro de la estructura dental, ya sea esmalte o ya sea dentina. Antes los adhesivos los clasificábamos por generaciones. Y entonces yo me aventaba 1 hora explicando todas las generaciones. Hoy ya nos dicen que por favor ya no lo hagamos, que hoy la adhesión se debe clasificar en grabado total, autograbante y grabado selectivo. Y en función de estas, emplear los adhesivos que sean adecuados para cada una, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver cada una de estas 3 para que vayamos acomodando lo que ya sabíamos, porque seguramente a ustedes todavía les tocó por generaciones, para que entonces ahora tengamos una estructura más sólida. Y eso prácticamente es el constructivismo, ¿no? Nos dice que hay que hacer un andamiaje en el cual se fundamenten los conocimientos que tenemos y se vayan integrando los nuevos para hacer una estructura fuerte. Entonces, ustedes ya tienen las bases, lo que les voy a contar solo va a ir reforzando y lo vamos a ir integrando para que entonces tengamos un conocimiento mucho más sustancioso, mucho más fuerte. Bueno, ¿cómo los clasificamos en algún momento los adhesivos? Los pudimos clasificar en cuanto al número de botes o avíos o pomitos, dependiendo del país en el que estemos, que utilizaban. De multifrasquitos, era ácido grabador, 1, primer, el 2, y el tercero era el adhesivo, el bonding, ¿no? Entonces, estos 3 son una 4ª generación. Es el estándar de oro.
La cuarta generación es el estándar de oro porque cada sustancia iba por separado y hacía su trabajo. Se llama estándar de oro porque era el que obtenía las mejores propiedades y cualquiera que le llegara a este o lo superara era una excelencia, y los que quedaran por debajo, pues no. Había que renovarlos, había que reconfigurarlos para que llegaran a este estándar, ¿ok? Luego tenemos los monocomponentes, en donde era un frasquito de ácido grabador y el otro era el primer y el adhesivo, pero ya iban juntos. Esta es una quinta generación, y de la quinta generación, el Scotch Bond de 3M es así como que el rey, ¿no? Y a todo el mundo le encantaba y todo el mundo lo usaba, y no hay consultorio que no lo tenga. Entonces, ese es monocomponente, porque aunque usaba el gel aparte, venían juntos el primer y el bonding. Y después tenemos la maravilla de los de autograbado, que cuando surgen, pues no son como que muy buenos, la gente quería más. El dentista nunca está contento, ¿no? Entonces siempre quería más. Y estos lo que hacen es juntar el ácido grabador, el primer y el bonding, todo va junto a la boca. La séptima generación ya es todo en un solo botecito. La sexta generación era ácido grabador en uno, primer y adhesivo en otro, pero los juntabas, los mezclabas e iban a boca en un solo paso, ¿de acuerdo? No usabas el ácido grabador primero y después lo demás. Entonces, igual son de autograbado, pero la sexta venía por separado, aunque llegaba junta a la boca, y la séptima todo ya venía junto. Y de aquí este lapicito, el Excite de Ivoclar, es la cosa más maravillosa que hay, ¿no? A mí me encanta. Yo sé que a lo mejor en manos de otras personas puede ser súper buenísimo alguna otra marca. A mí este es el que me encanta. ¿Y cuál de los adhesivos es el que funciona mejor? Bueno, vamos a ver este video. No, todavía no. Vamos a ver un video ahorita para que lo podamos ir analizando por generaciones, pero déjenme darle a ¿cuál de todos estos multicomponentes, monocomponentes o de autograbado funciona mejor? Pues la analogía es muy simple. Es como cuando usamos champú y acondicionador, o usamos 2 en 1, o ahora usamos el 2 en 1, pero que además tiene crema y crema. Tienes abierto tu micrófono, Alice. Perfecto. Sí, yo dije, ¿o nos quiere decir algo o no se dio cuenta? Bueno, el que es champú, acondicionador y crema de modelado, ¿no? Entonces, necesitamos identificar cuál es el que a nosotros, en nuestra experiencia, en nuestra forma de trabajar, es el que nos conviene más. A mí me gusta mucho, hoy día, les decía, el autograbado, porque es muy práctico, ¿de acuerdo? Al principio decíamos, no, pues es que la cuarta generación es lo máximo, entonces champú, acondicionador por separado y la crema de modelado aparte, ¿no? De pronto han ido mejorando muchísimo estos de autograbado y pues son realmente maravillosos, y sus valores han estado ya al nivel de una cuarta generación o lo han superado. Entonces, hoy día, sin excusa ni pretexto, lo que tienen que hacer es acostumbrarse a emplear correctamente el adhesivo que a ustedes les guste, porque todos son maravillosos y todos son espectaculares. ¿Qué debemos hacer? Si ya soy experta usando mi adhesivo tradicional, convencional, lo que ahora debo hacer es probar los universales, porque ese es el futuro de nuestra odontología. Ahora sí vamos a ver el videito. Ácido grabador primer, ácido primer y bonding.
Para mí este es el resumen más rápido de las generaciones que nos interesan, ¿de acuerdo? Que son las que realmente han venido a evolucionar todo este sistema de adhesión y de acondicionamiento de la estructura dental. ¿Cuál es el que ustedes quieran utilizar? No hay ningún problema, siempre y cuando sean expertos y sigan las instrucciones al pie de la letra. ¿Ok? Creo que si algo aprendieron en biomateriales dentales es que hay que leer el instructivo. Si yo no leo el instructivo, no puedo saber qué es lo que tengo en las manos, no puedo saber cómo se maneja porque cada material es diferente y debo emplear el instructivo y las instrucciones tal cual para poder obtener los mejores resultados. Todos los materiales son buenos. El problema son las manitas que luego no hacen lo que el cerebro debe les ordena, porque a lo mejor también el cerebro no leyó el instructivo y entonces ese es un grave problema. ¿Ok? Entonces siempre debemos leer el instructivo. Bueno, no importa cuál sea la técnica, cuál sea el adhesivo que ustedes quieran emplear, sí o sí deben hacer aislamiento total. No con algodoncitos, no con mil y un ideas. Tienen que hacer aislamiento total. Y yo sé que en la escuela les enseñamos, pero sí sería lo ideal que se consiguieran sus cursos de aislamiento para que vean cuáles son las nuevas modalidades, cuáles son las nuevas estrategias, cuáles son las modificaciones a las grapas que deben realizar, cuáles son las diferentes técnicas para lograr un aislamiento total de acuerdo a las necesidades clínicas que voy a ir obteniendo. Entonces, ese sí tienen que ponerlo así en su lista de prioridades. ¿Por qué? Porque la odontología de hoy es adhesiva y sin aislamiento total no hay adhesión. Podrán ver videos de personas que de pronto hacen aislamiento, adhesión y que están cero aisladas. Eso, la técnica pueden tomarla, pero eso no es correcto. Sin aislamiento no hay adhesión. ¿Por qué? Porque el paciente ahí le hace y ya le dio en la torre a toda mi adhesión. Y no importa que yo ya me haya comprado el adhesivo más caro del mundo o el mejor, porque a veces no es lo mismo, pero no importa qué adhesivo haya comprado, que sea de excelente calidad, no importa cuánto me haya preparado, cuánto haya leído en el instructivo, si yo no aíslo, no tengo resultados buenos, ¿ok? O pueden ser mediocres, pero nunca de alta calidad. Entonces, si usted no hace aislamiento absoluto, no le gusta, se le dificulta o simplemente le vale gorro, pues póngase a hacer cualquier otra cosa menos adhesión. Odontología adhesiva implica aislamiento, ¿de acuerdo? Entonces, ahora sí vamos a ver cómo se clasifican hoy por hoy los adhesivos. Y tenemos los de grabado total. Para saber cuáles son los de grabado total necesita... ¡Ay, Dios mío! ¿Siguen viendo mi presentación? Díganme que sí. Ya no supe. ¿Siguen viendo mi presentación? Sí. Ah, gracias. Ok. Para poder ser grabado total necesitamos comprender muchos factores, que esos ya no lo sabemos porque esos son los que nos enseñan en la escuela. 1, debo preparar mi sustrato. ¿Con qué lo preparo? Lo preparo con un ácido grabador. 2, voy a generar la adhesión química y micromecánica al diente a través de un adhesivo. Y 3, ya que conseguí colocar mi adhesivo, voy a colocar mi resina para que entonces realmente yo tenga un sistema completo. ¿Qué es el agente de acondicionamiento? Bueno, generalmente utilizamos un ácido fosfórico que dependiendo de la marca que utilicemos va a ser del 35 al 37%, va a contener un colorante, porque antes no contenían colorantes, entonces eran transparentes y decían, ¿dónde puse el ácido? Pues quién sabe. Y además no tenían espesantes, entonces era muy fluido. Si no lo veo y se escurre, la verdad es que grababan todo el diente, ¿de acuerdo? Entonces, al ver estos errores en la generación de los materiales, le colocaron un colorante que sea contrastante con la estructura dental y le colocaron espesantes para que se mantenga en la zona que lo queremos. Si el suyo o el que manejan es muy fluido, pues tendrán que buscar un ácido grabador que tenga mayor cantidad de espesantes. ¿De acuerdo? Para que se mantenga justo en donde lo necesitamos.
En algunas ocasiones podemos utilizar ácidos débiles como el cítrico, el maleico o el poliacrílico y que van incluidos en los imprimadores, que estos son los de autograbado, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Pues para que nos ayuden y entonces lleven a cabo la reacción ácida sin que sea tan fuerte como un ácido fosfórico porque se va a mantener ahí. Y tenemos los de resinas acídicas, como el fenil F y el MDP, que también tienen esa porción que va a hacer que el material no requiera un ácido grabador, sino que se mantenga la función de acondicionamiento, pero con el tiempo se va a ir neutralizando, porque dice, ay, sí, les ponen las resinas acídicas o los ácidos débiles y eso va a seguir grabando, grabando y grabando por toda la eternidad. Pues no, porque va a haber una reacción ácido-base que va a neutralizar esa acción grabante de nuestros materiales y entonces solo van a grabar lo que se necesita por el tiempo que se necesita, no va a seguir destruyendo la estructura dental, ¿de acuerdo? Fusayama es nuestro máximo referente en cuanto a la medición de este agente de acondicionamiento. Y cuando él inicia, nos dice, empezó a hacer pruebas con muchos ácidos a muchas concentraciones por diferentes tiempos, tanto en esmalte como en dentina. Y su conclusión fue que un ácido fuerte en dentina y esmalte no debe estar más de 40 minutos. Y un ácido débil en esmalte y uno débil en dentina no debe estar más de 30 segundos. A final de cuentas, lo que estamos viendo hoy día es que podemos usar un ácido fuerte por 15 segundos en dentina y en esmalte puede estar 30 segundos, ¿de acuerdo? Después, Nakabayashi dijo, bueno, a ver, vamos a analizar esto de que si entre el adhesivo y que si no. No sé si quedó claro, lo de Fusayama. Hoy lo que hacemos es 20 segundos en esmalte aproximadamente y 10 segundos en dentina, pudiendo ser 30 segundos en esmalte y 15 segundos en dentina, ¿de acuerdo? Con nuestro ácido fosfórico al 37%. Ok, entonces, Nakabayashi lo que hizo fue estudiar cómo es que penetraban el adhesivo y se combinaba con la sustancia interprismática. Si yo tengo agua y aceite, el agua y el aceite los mezclo, los dejo que se calmen y siempre van a quedar en íntimo contacto, pero separados. Nunca se van a combinar. Lo que aquí queríamos es que no fuera así, sino que realmente se interdigitaran, realmente se combinaran las sustancias. Y esta zona en donde se interdigitan es conocida como la capa híbrida, ¿de acuerdo? No quedan separadas una arriba de la otra, sino que hay realmente la combinación. Y entonces, aquí es cuando las fibras colágeno quedan desnaturalizadas y expuestas a través de la acción del ácido grabador y me permiten que realmente se forme esta estructura mixta. ¿Cómo se debe hacer? Bueno, primero debe haber una correcta impregnación de las fibras colágena, ¿de acuerdo? Y después, la capa de adhesivo debe de tener un grosor adecuado para poder penetrar en ellas y funcionar como amortiguador también. Es que me combine y que además quede un remanente para que funcione como el amortiguador. ¿Por qué? Porque es la parte resinosa. Entonces, al ser resina, lo que hace es que tiene mucha flexibilidad porque es un polímero y entonces me permite ese amortiguamiento, esa capacidad de flexión, ¿de acuerdo? Entonces, la capa híbrida en un grabado total es necesaria, sí, es necesaria, es fundamental para que realmente nuestro material ajeno al organismo se combine y funcionen como un solo ente, para que realmente tengamos
el mejor resultado, las mejores propiedades mecánicas. Y esto es lo que va a pasar. Tenemos a nuestras fibras colágenas desnaturalizadas y expuestas, y va a llegar el adhesivo y las va a humectar y se van a combinar, porque ellas vienen desde acá abajo, ¿ok? Y aquí es la capa híbrida, en donde se combinan las dos sustancias, y acá arriba las esferitas solas y el diente solo es la parte en donde solo tenemos adhesivo y solo tenemos diente, pero aquí se combinan. Esto es nuestra capa híbrida, esto es lo que buscamos, y por eso debemos cuidar tanto a estas fibras colágena, porque si yo las colapso con aire, pues ya no va a entrar el adhesivo, ¿ok? Ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, si yo estoy diciendo que necesito que se cumplan ciertos factores que son sumamente importantes, entonces, ¿cuáles van a ser estos? Bueno, necesito que la superficie adherente tenga ciertas características. 1, alta energía superficial. ¿Se acuerdan de este concepto? La tensión superficial se da en los líquidos. La energía superficial se da en los sólidos. Si mi sólido tiene alta energía superficial, entonces yo pongo una gotita de agua y se riega por todos lados, porque esta superficie tiene alta capacidad para jalar la gotita y la expande por todos lados, ¿de acuerdo? Si mi energía superficial es muy bajita, yo pongo una gotita y la gotita se queda ahí panzoncita y no se extiende en nada, ¿de acuerdo? Un sartén de teflón tiene bajísima energía superficial, por eso nada se le pega, nada, porque le vale. ¿Cuánta energía superficial tienes? Nada, nada, no se me pega nada, ¿ok? Lo que necesitamos es que nuestra dentina o nuestro esmalte tenga altísima energía superficial para que cuando caiga el adhesivo se esparza, se riegue, se humecte, moje toda la superficie y entonces haya más superficie en la cual se ancle. 2, la superficie debe estar limpia. Una superficie contaminada con partículas que obstruyan el paso del adhesivo o que sea grasas, ¿no? De nuestra pieza, por mucho que lo cuidemos, lleva un poquito de grasa de todo lo que es la turbina. Entonces, necesita estar completamente limpia para que realmente se moje. Cuando ustedes hicieron encerados y los revistieron, a la cera le ponían un desburbujante. ¿Por qué? Porque si no, cuando llegara el revestimiento, el revestimiento tiene mucha capacidad de humectar. Sin embargo, la cera no, porque la cera tiene muy baja energía superficial, entonces nos hubiera generado burbujas, porque no se hubiera dejado humectar, mojar, ¿de acuerdo? Entonces le colocamos el desburbujante para que haya alta energía superficial y entonces si todo el revestimiento venga y copie la forma, ¿ok? Entonces, necesitamos alta energía superficial y que esté limpia, que no tenga grasas ni contaminantes. El otro factor, el adhesivo. El adhesivo debe de tener baja tensión superficial para que no sea espeso, ¿de acuerdo? Para que no se mantenga junto como el mercurio. Pones una gotita de mercurio en una superficie y se queda súper panzoncita, ¿ok? Necesitamos que tenga baja energía superficial para que en cuanto entre en contacto con la superficie, baja tensión superficial, sí, para que en cuanto entre en contacto con la superficie, sea capaz de expandirse, ¿ok? Que tenga baja viscosidad, porque pues todos nos acordamos de nuestro amigo lápiz adhesivo Pritt, que cuando estaba el inicio de clase era súper ligerito y pegaba súper bien, pero ya para final del curso ya era un moco de gorila que teníamos que hacerle con muchísima fuerza para que humectara toda la superficie, ¿no? Entonces necesitamos que sea de baja viscosidad, que tenga estabilidad dimensional. Se me está cortando un poquito aquí mi imagen, yo no sé si se corta
la presentación. Si acaso me empiezo a cortar, me dicen y vemos cómo lo arreglamos, ¿ok? Bueno, entonces, necesita estabilidad dimensional. ¿Cómo vamos a lograr esta estabilidad dimensional? Pues a través de la utilización de partículas de relleno, o en nuestros casos ya nanorelleno, que sean sílice coloidal, porque entonces este nos va a permitir estar brindando todas las propiedades que necesitamos de unión, pero nos va a permitir también tener suficiente material de relleno para que se mantenga estable, para que no haya contracción por polimerización, sino que toda esta estructura que estamos colocando de relleno nos mantenga la estabilidad dimensional de nuestro adhesivo, para que no se reduzca su tamaño. Y a través de esta misma componente vamos a obtener propiedades mecánicas adecuadas, porque va a tener la flexibilidad de un polímero, pero la resistencia para soportar las cargas de un mineral, que en este caso es nuestra parte inorgánica. Y va a necesitar tener hidrorresistencia. La hidrorresistencia ya lo comentamos que va a ser a través de las partículas hidrófobas que van a permitir que se interdigiten, pero que no se disuelvan con la sustancia intratubular. ¿De acuerdo? Ok. Otro de los factores que también es sumamente importante es la polimerización. Si yo utilizo una lámpara con una alta intensidad, lo que va a generar es que mi adhesivo se contraiga rapidísimo, se polimerice rapidísimo, se contraiga un chorro y genere estrés hacia el interior de la estructura. Entonces, yo no quiero eso. Necesito que la contracción sea poca, que el estrés sea el mínimo y que la velocidad no sea de 2 segundos. No me importa, necesito que sean los 20 segundos, pero para que en 20 segundos se vayan acomodando los monómeros, se vayan volviendo meros y entonces vaya llevándose a cabo el proceso de polimerización. Quien diga fotocurado, lo agarro a coscorrones, porque el proceso se llama fotopolimerización. No hay curación. Curación es cuando van a la enfermería y los curan, ¿de acuerdo? Aquí se llama fotopolimerización, termopolimerización, autopolimerización, ¿ok? Si el inglés es un idioma muy bajito en cultura, muy bajito de muy corto alcance, ese no es nuestro problema. Nosotros decimos polimerización porque ese es el proceso. Entonces, mi polimerización tendrá que ser con una baja intensidad. Doctora, ¿cuánto es baja intensidad? La intensidad adecuada es de 400 a 600 miliwatts sobre centímetros cuadrados. No tenemos esa intensidad realmente, lo que tenemos más bajito son 800 miliwatts sobre centímetros cuadrados. Entonces, podemos utilizar cualquier lámpara, y aquí sí les voy a decir marca porque tienen la patente todavía, y entonces cualquier lámpara Blueface de Ivoclar tiene la patente de los 800 miliwatts sobre centímetros cuadrados y eso es lo que nos va a ayudar a que la intensidad sea baja y entonces la contracción sea baja y entonces el estrés sea bajo y me va a dar una velocidad más prolongada de 20 segundos, que es un titipuchal, no saben cuánto, pero es lo que necesito para que mi adhesivo polimerice correctamente. Ahora, hay lámparas que tienen altísimo su intensidad. Bueno, ahí la cuestión nada más es, de acuerdo a la indicación que a mí me dijeron, es separa un poquito la punta para que no llegue de golpe, sino que la densidad del aire vaya haciendo que la intensidad baje y entonces llegue más o menos en esa intensidad de 800 miliwatts sobre centímetro cuadrado. A mí esa estrategia no me encanta, sin embargo, bueno, es la opción. Si ustedes tienen cualquier otra lámpara, eso es lo que tendrían que hacer. Sin embargo, no hay un estudio, ¿no? Basado tenemos que hacer odontología basada en evidencia. No hay un estudio que diga, esta lámpara a 2 centímetros te da esa intensidad. Esta otra lámpara a 5 centímetros te da la intensidad que buscas.
Entonces, bueno, pues mientras tengan la patente esta compañía, pues tendrán que comprarlas de esta compañía y mientras, y ya cuando se libere la patente, pues entonces podremos seleccionar cualquiera de las otras que son de marca, que siempre y cuando sean de una marca conocida y entonces estemos seguros y ciertos de que es de buena calidad. Si alguien tiene una lámpara china, les doy la triste noticia de que su lámpara china funcionó durante los primeros 3 meses perfectamente bien, pero a los 6 meses lo que hacían es que quemaban la resina en lugar de polimerizarla. ¿De acuerdo? Entonces, fue una muy mala inversión, pero espero que ahora logren hacer una buena inversión. Ay. Y si yo sigo todos estos factores y controlo todas estas variables de las que hemos estado hablando, entonces clínicamente no voy a tener sensibilidad posoperatoria, no voy a tener recidiva de caries porque como no hubo estrés, no se generaron microfracturas entre la interfaz diente adhesivo ni adhesivo restauración y entonces no voy a tener recidiva de caries y voy a tener un sellado perfecto. ¿De acuerdo? Entonces, son pequeñas cositas que de pronto ya no las pensamos porque las hacemos en automático, pero que van a hacer la diferencia entre que yo sea un dentista de excelencia o un dentista del montón. Hablamos de que teníamos que impregnar las fibras colágeno. Si yo quiero impregnarlas correctamente, también debo de tener en cuenta ciertos factores. Y entonces, 1, el grosor de la capa desmineralizada. Todos conocemos los tags, ¿no? Que es la cantidad de adhesivo que se ha infiltrado dentro del túbulo dentinario y me ha formado esas columnitas, ¿no? Son columnitas porque el túbulo es como circular y entonces me forma columnitas. En realidad es hexagonal porque son prismas hexagonales, ¿no? Pero bueno, pero me forma la columnita. Durante años, las compañías se peleaban por ver cuál era el tag más largo. Y de pronto alguien tuvo uno de 100 micras. No, hombre, era enorme y todos estaban envidiosos. Cuando le hicieron pruebas, fue el más frágil. Entonces, hoy la profundidad, el largo de estos tags no es tan grande. Si tenemos 20 micras, ya es un chorro, ¿de acuerdo? Con eso estamos hechos y estamos suficientes. ¿Saben cuánto es 20 micras? Agárrense un cabello, así, un cabello, uno solo. Si los niños lo tienen muy cortito, no importa. Nada más siéntanlo. Eso son entre 50 y 60 micras. Entonces, si alguien tiene ursuela o la novia tiene ursuela, véanlo cuando se parte. Y si se le parten 3, esos son 20 micras. Cuando ustedes retiren una resina que ha fallado, ¿no? Que tristemente ha fallado, ¿necesitarán retirar muchísima dentina? No, 20 micras. Es más, vuélense 40 micras para que estén segurísimos. Es un... Y con eso ya están en dentina ávida de ser impregnada por el adhesivo. ¿De acuerdo? Entonces, no necesitamos grandes longitudes ni que el ácido grabador funcione por media hora para que entonces penetre súper bien mi adhesivo y entonces yo esté súper seguro de que es una súper restauración. No. 15 segundos en dentina, 30 segundos en esmalte es suficiente para tener un buen acondicionamiento. Hay autores que nos dicen que hasta menos, ¿de acuerdo? Todo depende del ácido grabador que utilicemos. Pero con eso es suficiente para que mi adhesivo se infiltre y tenga esta longitud, ¿de acuerdo? 20 micras es suficiente. Entonces, mi superficie deberá desmineralizarse 20 micras, ¿ok? Bueno, debo de tener cuidado porque si yo hago la técnica de secar sin desecar, estoy en un error. Secar sin desecar es como decir mojarme sin mojarme. ¿Me puedo mojar sin mojarme? Hasta que no. Entonces, si voy a secar, voy a secar. Nada de que sin desecar, no es cierto.
¿Qué es lo que voy a hacer? Y este es el término que debemos aprendernos porque es el que está en boga. Y se los digo así tal cual porque lo que hoy funciona, mañana quién sabe, ¿no? Pero bueno, hoy no decimos voy a secar sin desecar. Voy a retirar el excedente de humedad, ¿de acuerdo? ¿Cómo voy a retirar ese excedente de humedad? Bueno, uno, puedo hacer una inversión considerable y comprar papel inglés. Lo hago en cuadritos, lo coloco sobre mi cavidad que acabo de lavar, después para retirar el ácido grabador, y va a absorber ese excedente de humedad y lo retiro, ¿ok? El papel inglés es caro. Puedo utilizar torundas compresas que ya están comprimidas en fábrica para que no liberen filitos de algodón y entonces pueda yo retirar el excedente de humedad sin dejar pelitos de algodón y sin desecar. Puedo utilizar un microbrush grande para que entre los pelitos jale la humedad y sea suficiente. Puedo, la inventiva mexicana, puedo utilizar los filtros de café, cortarlos en cuadritos, esterilizarlos y ya que están desecos, entonces con estos, utilizarlos, colocarlos sobre la cavidad que absorban la humedad, el exceso de humedad y retiro. Es una técnica buena, funciona como el papel inglés, pues no tanto, por eso el otro es caro, pero es una alternativa mucho más económica, ¿de acuerdo? No le pongo aire, porque cuando yo le pongo aire, mis fibras colágena que están todas así bailantes y esponjosas, les pongo aire y le hacen y entonces ya así no hay forma de que mi adhesivo penetre, no hay forma, ¿de acuerdo? Ay, doctora, pero le pongo un agente de rehidratación. Ah, sí, pero van a obtener unas fibras así. No las van a obtener peluditas. Se van a quedar así hechas nudo y sí va a infiltrar mejor que original, ¿no? Después de nuestro grave error, pero de todas formas no va a ser lo mejor, no va a ser lo óptimo. Entonces, debo de cuidar mucho el colapso de mis fibras colágenas. No aire directamente, ni aire indirectamente a 45 grados que rebote en el espejo y entonces dé a la cavidad, porque eso no va a funcionar. ¿Ok? Esa técnica nos va a funcionar a la hora de colocar el adhesivo. Ahorita se los voy a decir. Ok. Capacidad de difusión de los adhesivos. Bueno, necesito comprar un adhesivo bueno que tenga baja solubilidad y que tenga todos los factores de los cuales ya hablamos para que entonces logre infiltrarse correctamente en mis fibras colágenas peluditas, paraditas, erguidas, ¿de acuerdo? Y entonces va a llegar y lo va a infiltrar. Después, algunos fabricantes nos dicen, la segunda capa, por favor, aplique aire indirecto. Y entonces si voy a colocar mi espejo, voy a poner el aire a 45 grados para que salga a 45 grados y caiga sobre la cavidad. Y entonces cuando yo vea que el adhesivo ya no vibra, se ha eliminado todo el solvente y solamente queda la parte adhesiva que a través del aire se ha podido como presionar e infiltrarse correctamente hacia mi túbulo dentinario. ¿De acuerdo? ¿Es sencillo ver cómo no vibra? Pues no, pero eso nos dice el fabricante y nosotros tendremos que hacerle caso, ¿de acuerdo? Entonces, simple y sencillamente hay que tener muy entrenado nuestro ojito para lograr ver cuándo ya no vibra este adhesivo. Humedad. ¿Cuánta humedad puede haber? Solo la que deje mi papel inglés, mi filtro, mi microbrush, mi torunda compresa, ¿de acuerdo? Si yo hago adhesión sin aislamiento, tengo muchísima humedad y eso no va a funcionar, ¿de acuerdo? Y en cuanto al tiempo, cada fabricante en función de su receta secreta
te da el tiempo que necesitas para llevar a cabo la impregnación de colágeno. Entonces, si mi fabricante me dice, usted necesita estar frotando con su microbrush durante 16 segundos es el tiempo que necesito para que las fibras colágenas se impregnen. Si me dice que son 20 segundos estoy frotando. Si me dice 1 minuto, ninguno dice 1 minuto, pero si me dijera 1 minuto se la pasan frotando, ¿de acuerdo? Es el tiempo que requiere cada fabricante, cada producto. No lo puedo modificar. Si yo lo modifico, le doy al traste a toda mi inversión y al resultado que voy a obtener. Esta analogía a mí me fascina. Hay quienes dicen que ya está muy arcaica. A mí me encanta porque entonces cada que hagan una resina, van a pensar en esta imagen. 5 resinas y el fin de semana me voy a la playa. ¿Ok? Entonces, ¿la arena debajo del mar se encuentra seca? No, se encuentra empapada, tiene todo el mar encima, está rodeada por agua, por arriba, por abajo, por un lado, por los dos. La arena en mi camastro, debajo de mi camastro, ¿está húmeda? No, para nada, está más seca que la sequedad, por eso la puedo meter hasta mi reloj de arena, ¿no? No se va a hacer grumos, está sequísima. Ok. La arena que es tocada por la ola y después se retira, está humectada. No está empapada, no está seca, está humectada. Y esa es la dentina que yo quiero. Dentina empapada, no. Dentina seca, no. La quiero humectada. Entonces, cuando estén en sus consultorios, solo traigan esta imagen o la que a ustedes les guste de la playa, que les guste, a su mente y digan, con 5, 10, 15 resinas que yo haga, el fin de semana me voy a la playa, ¿ok? Estas son mis fibras colágena esponjaditas, que son lo que yo quiero. Estas son lo que yo no quiero. Aplastadas, contraídas, desecas. Y puedo utilizar a alguna gente que la rehidrate para que queden, pero nunca va a quedar a la misma altura que bonitas y cuidadas, ¿de acuerdo? Es como cuando nos metemos a una alberca con mucho químico, con mucho cloro, y nuestro cabellito que venía bien bonito, se hace así, ¿no? Todo seco, quebradizo, espantoso. O cuando de pronto se están secando el cabello y se distraen, se queda 2 segundos aquí y el cabello, ¿cómo se hace? ¿No? Se quemó. Si nosotros le echamos aire a las fibras colágena, pasa exactamente lo mismo que con nuestro cabello que tiene fibras colágena. Se hace churrito y no queda igual. ¿Le puedo echar lo que quieran? Aceitito de argán y no sé qué, pues sí, pero nunca va a quedar como era originalmente, ¿de acuerdo? Entonces, las fibras colágenas debe ser más cuidada que las niñas de sus ojos, dirían las abuelitas, ¿ok? Y aquí las tenemos, todas esponjaditas, bonitas, bien tiernas, ávidas de ser impregnadas por el adhesivo. Algo sumamente importante es que nosotros creíamos que la adhesión se daba hacia adentro del túbulo. Hoy estamos seguros que la adhesión se da en la zona intertubular, entre túbulo y túbulo. Entonces, todas estas fibras colágena que están aquí alrededor del túbulo son las que están ávidas de ser impregnadas por el adhesivo. Entonces, ya entendiendo todo esto, vamos a ver cuál es mi protocolo para un grabado total. Entonces, lo primero que tengo que hacer es aplicar ácido fosfórico al 37% en una consistencia de gel con mi colorante para identificar perfectamente bien en dónde se encuentra. En esmalte 15 segundos, en dentina 10 segundos. Como no lo voy a quitar, en esmalte estuvo 25 segundos. ¿Ok? Ok. Ya quedamos
que la adhesión no es intertubular, sino que no es intratubular, sino que es intertubular entre los túbulos dentinarios, ¿de acuerdo? Entonces, si yo tengo esa idea en el cerebro, me tengo que acordar de mis clases de histología, en donde los túbulos dentinarios vienen en forma de corona alrededor de la pulpa, ¿no? Se van abriendo, tienen diferentes angulaciones. Bueno, en donde voy a tener mayor sustancia intertubular hacia el esmalte. Esto, ahora sí no me deja ver las fotitos. Hacia el esmalte o hacia la pulpa. ¿En dónde voy a tener mayor sustancia intertubular? La colita de mi odontoblasto es lo último que pasa y es el que termina de secretar la sustancia para que se mineralice. Entonces aquí va a ser muy delgadita y hacia donde va la cabecita del odontoblasto, el odontoblasto realmente es en donde va a estar más gordo, porque está todo mi odontoblasto, que es un señor odontoblasto, ¿de acuerdo? Entonces, hacia la pulpa voy a tener un túbulo de mayor diámetro. Por tanto, tengo menor sustancia intertubular. Lo que yo buscaré entonces es hacer cavidades lo más superficiales posible para que yo tenga mucha estructura a través de la cual se lleve a cabo la adhesión. Entre más profunda, entre más vaya abajo mi fresa, yo más puedo ir llorando porque la adhesión va a ser menos, porque voy a tener menos sustancia intertubular para poder adherirme, ¿de acuerdo? Entonces, lo que necesitamos es hacer odontología de mínima invasión para que tengamos mejores propiedades para llevar a cabo nuestra adhesión. Y necesitamos tener esto en consideración. Si ni modo, mi cavidad se tiene que ir profunda, pues entonces debo cuidar y ser mucho más meticuloso, así como Bounocore, en todos mis procedimientos para que pueda yo tener las mejores propiedades que mi material me pueda dar, ¿ok? Bueno, después vamos a hacer un lavado abundante y profuso de la preparación. Esto, por regla, decimos, si estuvo 25 segundos el ácido grabador en esmalte, por lo menos el doble de tiempo tengo que aplicar agua, este lavado profuso, ¿de acuerdo? ¿Por qué? No porque sea el tiempo en el que yo elimine todo del diente que estoy trabajando, sino porque es el tiempo que necesito para que todo el ácido grabador que quede por ahí volando se diluya y ya no sea capaz de agredir alguna otra estructura que no es la que yo quería trabajar hoy, ¿de acuerdo? Algún diente adyacente que esté ahí no sea atacado por el ácido porque lo diluí suficiente para que ya no tenga capacidad de ataque ácido, ¿ok? Después voy a eliminar el excedente de humedad. No voy a secar sin desecar. Voy a eliminar el excedente de humedad. Y este excedente de humedad ya quedamos cómo lo vamos a trabajar. Después pueden colocar gluconato de clorhexidina al 2%. A ver si me quieren contestar. ¿Para qué usan la clorhexidina? Para desinfectar. Ok. Eso es lo que todos tendríamos en la mente, ¿de acuerdo, Abby? Porque, según nosotros, es un desinfectante. Pues resulta ser que de todos los desinfectantes que utilizamos en odontología, la clorhexidina es de los más bajitos. Entonces, hay corrientes que dicen que cuando coloco yo la clorhexidina, lo que hago es generar un precipitado orgánico que impide la correcta unión de mi adhesivo con mi restauración, con mi diente. Entonces, ahí tienen que leer mucho
para saber cuál de las dos corrientes es la que quieren usar, la que utiliza clorhexidina o la que no utiliza clorhexidina. Pero lo que sí quiero que les quede muy claro es que la clorhexidina o el gluconato de clorhexidina al 0.2% no es para desinfectar, sino porque el ácido grabador, al desmineralizar, desproteinizar las fibras colágena, lo que hace es que activa a las metaloproteinasas. Estas metaloproteinasas que podemos ver dentro de las fibras colágenas van a ser las que degraden hidrolíticamente a nuestro adhesivo. Nos van a perjudicar en la adhesión. Esto ocurre porque les bajo el pH y entonces las metaloproteinasas se activan, ¿de acuerdo? Eso sí lo habían como que escuchado. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Le doy en la torre a mi adhesión. Pero si no uso el ácido grabador, pues no tengo superficie acondicionada y entonces no tendría adhesión. Grave problema. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues uso gluconato de clorhexidina al 0.2% para que estas metaloproteinasas se desactiven, se vuelvan a dormir, ¿de acuerdo? Y entonces ya no me impidan la adhesión de mi adhesivo a la estructura dental. Podemos utilizar la de Ultradent o podemos utilizar el de Visco, ¿de acuerdo? Que tienen la clorhexidina. O podemos utilizar también cloruro de benzalconio, ¿de acuerdo? Este cloruro de benzalconio puede venir incluido en el ácido grabador. Yo, Karen, no tengo noticias de que venga en algún otro ácido grabador, solo sé que viene en el de Visco. Si alguien por ahí tiene otra información, sería buenísimo que me la compartiera y se los agradecería. Pero de lo que yo sé es que este cloruro de benzalconio, que también me va a ayudar a desactivar a las metaloproteinasas, viene en este ácido grabador. Y entonces, ¿qué hace el ácido grabador? De Visco. Viene y desmineraliza, pero la otra parte de sus componentes viene y duerme otra vez, inactiva las metaloproteinasas. Y entonces hizo las dos funciones en un solo paso, ¿de acuerdo? Y entonces yo ya no tengo el problema de que si utilizo gluconato de clorhexidina al 0.2%, me deja un precipitado que impide la adhesión. ¿De acuerdo? Entonces, lean sobre las dos corrientes, pero tienen la solución a la vuelta de la esquina, ¿no? Van al depósito y piden un ácido grabador con cloruro de benzalconio y se acaba su problema. Y entonces, ya desactivadas las metaloproteinasas, puedo seguir con mi protocolo de grabado total. Y entonces, viene la aplicación del adhesivo sobre el esmalte y la dentina, teniendo en consideración cuáles son mis tres vehículos en los adhesivos. Y entonces, yo creo que ustedes, igual que el 80% de los dentistas, no sabe qué vehículo es el que tiene su adhesivo. Este es un pequeño flash, un pequeño tip de cuáles son cuáles. ¿Cuál es el que más rápido se va a evaporar? La acetona. Entonces, si yo creo que dejé una superficie con demasiada humedad todavía, voy a colocar un adhesivo que tenga un vehículo base acetona. ¿Para qué? Para que se vaya, para que se lleve ese excedente de humedad que yo creo que aún tengo ahí. Si yo lo que tengo es una superficie que está sumamente deshidratada o que yo siento que me excedí y deshidraté, entonces voy a usar un adhesivo con base agua para que me rehidrate un poco la zona, ¿de acuerdo? Todo es sin haberle dado en la torre a las fibras colágenas. Eso de desecar sin desecar no existe, ¿ok? Pero que sienta yo que, híjole, creo que lo dejé un segundito de más el papel inglés y entonces pues ya me amolé. Le pongo un adhesivo base agua. Pero como los fabricantes son tan inteligentes, dicen, el dentista no sabe ni qué tiene en las manos. Nos vamos a hacer una combinación de etanol, que es alcohol, con agua,
para que sí les logre deshidratar aquella zona que esté con exceso de humedad y, bueno, eliminar, no deshidratar, que sí elimine el exceso de humedad y que en las zonas en donde se requiere mayor humectación, el agua la brinde. Y entonces tenemos adhesivos que mezclan los vehículos, ¿de acuerdo? Que los combinan. Y esto sería buenísimo porque entonces ya no nos tendríamos que preocupar nosotros por si hubo mucha o hay poca humedad dentro de mi estructura. Igual tengo que frotar la aplicación de este adhesivo durante el tiempo que me indique el fabricante. Ya vimos que es para la correcta impregnación del adhesivo. Después voy a fotopolimerizar por 20 segundos porque ya quedamos que no vamos a usar las lámparas de 2 segundos porque no nos van a dar, ¿de acuerdo? Y cuando yo retire la punta de mi lámpara porque quiero que tenga menor intensidad, pues también voy a darle en la torre al tiempo que tiene programado y tendré que darle los 20 segundos, ¿ok? Entonces, uso una lámpara con una intensidad adecuada para darle 20 segundos y la superficie se vea brillante porque entonces estoy segura de que ha polimerizado por completo. Y después voy a proseguir con mi restauración, ya sea mi cemento a base de resina porque va a ser una cementación o mi restaurador que va a ser mi resina compuesta, ¿ok? Y si va a ser resina compuesta, ya quedamos la clase anterior, que puede ser una resina fluida para que llegue a todos los ángulos de mi cavidad, o puede ser una resina compuesta de consistencia normal, o puede ser una bulk fill, que también son de muy buenas propiedades hoy día. Esto era, esta imagen es la que a mí me interesa que se queden con la idea de las intensidades. 400 miliwatts sobre centímetros cuadrados sería ideal, pero no tenemos una que no la dé, entonces tenemos que utilizar las de 800 miliwatts sobre centímetros cuadrado durante 20 segundos. O si tenemos una de 1200 miliwatts sobre centímetro cuadrado, pues tendrá que ser a 10 segundos. Mayor a esta intensidad, necesitamos retirar nuestra punta 5 centímetros. Es decir, si yo tengo un avalo cuya intensidad es de 1400 miliwatts sobre centímetros cuadrado, entonces daré los 2 segundos, pero lo tendré que hacer a 5 centímetros. Y no hay evidencia científica de esto, ¿de acuerdo? Entonces, lo mejor sería en este momento, pues, adquirir una lámpara que me dé la certeza de que estoy haciendo las cosas correctamente y no integrar una variable extra, ¿ok? Sin Doctora, embargo, bueno, mándeme. perdón, ¿qué marca recomienda entonces? Las que tienen hoy la patente de los 800 miliwatts sobre centímetros cuadrados son toda la familia Blueface. Y por ahí Abby y mis estudiantes Jordi, deben recordar que nosotros les pedimos no la Blueface esta, sino la NMC, que es la más económica, es alámbrica, sin ni modo, pero pues es lo más barato, ¿no? Y la cuidan como oro y tienen que protegerla contra las adversidades de transportarse en el metro. Las Elipart son muy buenas, son 3M, a mí 3M me encanta, yo no tengo preferencia por una marca en específico, ¿ok? Pero es de 1100, 1200 miliwatts sobre centímetro cuadrado y las Valos son una bestialidad de intensidad, son 1400 miliwatts sobre centímetro cuadrado. Entonces, estas son las que tendrán que estar a 5 centímetros para darnos la resistencia adecuada. Una gran ventaja del Avalo es que la pueden tirar y el fabricante te dice, la agarras, le pegas así a tu mueble y si se rompe te la repongo, porque son indestructibles. Entonces, si ustedes trabajan como asistentes en un consultorio donde haya Avalo, agárrenla con la tranquilidad de que aunque valga 60,000 pesos o por ahí, si se les cae no se rompe. Pero si trabajan o tienen en su consultorio una lámpara Elipart o una Blueface, trátenlas con mucho amor porque si se cae se rompe, ¿ok? Entonces,
pues en este mundo hay para todos y todos los gustos. Solo hay que saber cómo empleo mi lámpara para que yo tenga los mejores resultados. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, esta ya quedó. Después hago mi restauración. Bueno, ahora vamos a ver los autogravantes. ¿De acuerdo? Los autogravantes es una teoría sumamente fácil. Los autogravantes emplean monómeros acídicos, ¿de acuerdo? Watanabe y Nakabayashi, nuestro viejo amigo, desarrollan estos monómeros acídicos a partir de el EMA, que es el 2-hidroxiatilmetacrilato. Después le van a meter el TEGMA, el trietilenglicoldimetacrilato, porque ya quedamos que es una partícula chiquita y que nos da fluides, ¿de acuerdo? Pero además generaron una partícula que viene a ser hoy día un parteagua entre la adhesión antes y después del MDP. El metacril oxidesil hidrogenión fosfato es el MDP. Y esto es lo que hoy es lo mejor en odontología en cuanto a adhesión, ¿de acuerdo? Entonces se lo debemos a Watanabe y a Nakabayashi. Entonces, estos sistemas de EMA, TEGMA y MDP actúan acondicionando ácidamente a nuestro diente, porque desmineralizan, pero también infiltran el material, ¿de acuerdo? Son un todo en uno, pero maravilloso. Sin embargo, si usted elige utilizar autogravantes con MDP, solo debe de tener en cuenta que la adhesión a esmalte con sistemas de autograbado no existe. Es la peor selección para la adhesión a esmalte, ¿de acuerdo? Y lo dice Swift y chorrocientos mil investigadores. La unión de los adhesivos autogravantes a esmalte no funciona. Tendrían que emplear ácido grabador en el esmalte. ¿De acuerdo? Y entonces, Rolando Núñez nos dice, yo fui a una plática por medio de Visco a Brasil. Y entonces estaba dando yo mi plática de los autogravantes, no sé qué, puse el MDP porque es lo que tenemos. Y entonces les dije, pero tristemente no hay unión al esmalte, no hay acondicionamiento en el esmalte. Y entonces una de las doctoras más grandes de mi audiencia me levantó la mano y me dijo, mira doctor, si usted tiene el problema de que no hay adhesión al esmalte, entonces lo que debemos hacer es grabar el esmalte y después colocar mi autograbante. Y yo así lo he solucionado y me ha funcionado perfectamente. Y entonces le dijo, es que usted tiene razón, pero entonces no está usando autograbantes. Está utilizando la técnica de grabado selectivo. ¿Ok? El autograbante per se, en donde yo no uso ácido grabador, sino solo mi resina acídica dentro de mi adhesivo, no funciona, no está bien. No utilicen autograbantes solos, porque esta técnica no va a funcionar. No lo digo yo, no lo dicen 10 autores, lo dicen más de 100 investigadores que son la crema innata de la adhesión. Autograbantes no funcionan. Mejor usen grabado total. O busquen la técnica de grabado selectivo. Vamos a ver el protocolo de autograbantes para que no digan que los dejé con las ganas. Desinfección, lavado y secado de mi preparación. Aplicación del adhesivo en esmalte y en dentina no grabada, porque para eso es un autograbante. Frotar sobre dentina 20 segundos mi adhesivo. Volatilizar el solvente con aire en forma no direccional a 45 grados, que rebote en el espejo y entonces ya no vea yo vibración del adhesivo para decir
he eliminado todo el vehículo. Fotopolimerizo por 20 segundos y entonces procedo con mi restauración. Este sería un protocolo para autograbantes que no funcionan. ¿Ok? ¿Quedó claro? No funciona. Y finalmente el grabado selectivo. El grabado selectivo, pues es lo de hoy. El grabado selectivo lo que emplea son adhesivos universales. Se llaman adhesivos universales porque no importa si ustedes quieren usar grabado total, autograbado o grabado selectivo. Para las tres estrategias funcionan, ¿de acuerdo? Pero ya sabemos cuál es la que no funciona por mucho adhesivo universal que usemos. Bueno, entonces, este promueve la infiltración a las fibras colágenas. ¿Por qué? Porque utiliza un pH óptimo. Si el pH es muy bajito, es decir, es sumamente ácido, no va a haber infiltración porque voy a darle en la torre a mis fibras colágenas. Estos adhesivos utilizan un pH ácido, pero ácido suave, ¿de acuerdo? Ácido débil, para que entonces permita el acondicionamiento sin el daño a las fibras colágenas. Este sería un esquema de cuáles son las diferentes estrategias adhesivas que tenemos y las diferentes presentaciones de adhesivos que utilizaríamos, ¿de acuerdo? Grabar y lavar sería un grabado que puede ser total, ¿de acuerdo? Y entonces se llama de 3 pasos porque el 1 es el ácido grabador, el 2 es el primer y el 3 es el bonding. O podemos usar un ácido grabador, esta sería 4ª generación, ¿ok? O podemos grabar y utilizar un primer y bonding juntos, que sería 2 pasos, un paso grabar, 2 pasos primer y bonding juntos y sería una 5ª generación. Podemos usar autograbado en donde no hay ácido grabador, porque utilizamos monómeros acídicos, y puede ser una 6ª generación, que es en 2 pasos. Paso 1, gotita de el componente 1, paso 2, gotita del componente 2, y van juntos a la boca. O de un solo paso, en donde tengo todos los componentes en un solo avío, lo vierto, humecto mi microbrush y lo llevo a la boca en una sola ocasión, ¿de acuerdo? Son autograbantes. O puedo usar los universales, en donde me va a funcionar para un autograbado sin ácido grabador, o me puede funcionar con grabado, para una técnica de grabado total, o me puede funcionar tan solo para el ácido grabador, colocarlo en el esmalte. Y después coloco en las 2 técnicas mi adhesivo universal, ¿de acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos nuestros adhesivos convencionales, ¿de acuerdo? Pero los universales van a funcionarme en autograbado, en grabado total y en grabado selectivo. Por eso se les llama universales. Ok. Este es el mismo esquema, solo que con todo lo que les platiqué por escrito, para que si quieren le den ahí el screenshot y lo tengan en imagen y después lo vamos a tener en video. Y además hay ahí unas marcas por si quieren verlas. Yo sé que esto de la adhesión se va moviendo cada 6 meses, entonces pues solo buscarían la marca y a lo mejor ya tienen un nuevo producto, ¿no? Aquí tenemos para sistema 4 componentes el Syntac, para sistemas 3 componentes el OptiBond FL, para 2 componentes con autograbado pues tenemos el Clearfield SE, y de un solo componente pues tenemos todo este grupo, ¿no? El Transbond XT Plus, el G-Bond, el Xeno-B Plus y el OneCoat, que también es de este sistema de un solo componente. ¿Qué es lo que van a hacer nuestros adhesivos universales? Pues entonces van a emplearse bajo cualquiera de nuestras técnicas adhesivas
van a promover la infiltración por la desmineralización de las fibras colágenas y su desproteinización. Sin embargo, al no haber ácido grabador, no se activan las metaloproteinasas, entonces yo no tengo que preocuparme por ese factor, ¿de acuerdo? Porque no utilizo un pH, un ácido fuerte, utilizo un ácido débil que no va a activar a estas metaloproteinasas, ¿de acuerdo? Entonces puedo estar tranquila en ese aspecto. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer mis monómeros? En cuanto a su pH, van a desmineralizar la hidroxiapatita, van a liberar esos iones fosfato y iones calcio porque estoy desmineralizando a la hidroxiapatita, y estos iones calcio y fosfato son los que se van a encargar de ir equilibrando el pH, neutralizando este ácido débil para que solo funcione durante el tiempo que debe funcionar y no funcione por la eternidad, por el resto de la eternidad, ¿de acuerdo? Entonces, un pH de 2.6 inhibe la polimerización porque va a despertar a las metaloproteinasas. Estos van a utilizar un pH débil. ¿De cuánto? Pues va a ser más o menos de 4, de 5, por ahí así, dependiendo de cuál sea nuestra marca, la marca que utilicemos, ¿de acuerdo? Y además son ionizados, se ionizan en agua porque o más bien el agua que emplean es ionizada para que no tenga minerales que intervengan y solo sale la liberación de los iones fosfato y calcio, los que ayuden a neutralizar este pH y entonces se separe la desmineralización de la sustancia. Ya quedamos que van a tener a nuestro MDP, que es maravilloso hasta este momento. Entonces, este 10-metacriloxidesilfosfato dihidrogenado o MDP tiene la capacidad de que va formándose en capas múltiples de 3.5 nanómetros, no micras, nanómetros. O sea, todavía a este pelo divídanlo en 60 para que tengan una micra, y esa micra divídanla en 100 para que tengan un nanómetro, ¿de acuerdo? Entonces, estas capas múltiples lo que van generando es impedir que haya hidrólisis del adhesivo y entonces nos protegen, ¿de acuerdo? Le van a dar alta estabilidad y fortaleza de unión al adhesivo y a la estructura dental. En esmalte promueve el grabado ácido y en dentina nos va a ayudar a la desmineralización sin afectar nuestra estructura. Entonces, realmente es una tecnología maravillosa. Cuando surge, pues obviamente se gana la patente Watanabe y Nakabayashi, y ellos trabajaban para Morita Kuraray. Sí. Y entonces, pues eran los que tenían la patente. Claro que todas las demás casas fabricantes, pues empezaron a buscar las opciones, porque como que el MDP ya existe y yo me voy a quedar atrás durante el tiempo que dure la patente. Entonces empezaron a trabajar en sustancias que fueran similares, muy parecidas o completamente diferentes, pero que tuvieran esas propiedades, ¿no? Porque no pueden generar MDP con resinas, con la receta secreta, porque el MDP ya es una receta secreta, ¿ok? Entonces empiezan a generar diferentes formulaciones para ver cuáles podrían ser los que funcionaran mejor, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que hacen estos monómeros funcionales o este MDP? Bueno, graba el sustrato dentinario, tanto esmalte como dentina, promueve la penetración de los monómeros, lleva a cabo humectabilidad de toda la superficie porque tiene una capacidad de humectación maravillosa, provoca la interacción entre el diente en la sustancia para llevar a cabo la adhesión y la desmineralización. Y esa zona en donde los iones fosfato y calcio empiezan a interrelacionarse, a interaccionar con nuestros monómeros funcionales, se llama zona de resistencia ácido-base. Tsuchita fue quien fue el primero en mencionar cómo es que se daba. Y es justamente eso, ¿no? Es una zona de resistencia porque tienen el monómero acídico y los iones
fosfato y calcio, que son alcalinos porque son cerámicos, y entonces empieza la reacción ácido-base, ácido-alcalina. Y entonces es la zona en la que empiezan esa guerra entre te neutralizo, no me dejo, porque tengo que desmineralizar, sí, pero ya desmineralizaste suficiente, y en fin, ¿ok? ¿Cuáles son los monómeros funcionales que mejor funcionan? En primer lugar, el MDP, después tenemos el 4-metacril etil trimetilato, ya vi que tengo ahí un error, es metacril, ¿no? ¿No? Y después va a funcionar el metacril oxietilfenilfosfato. El MDP es lo mejor hasta ahora. Y entonces, como les he platicado tanto del MDP y lo quiero tanto y me fascina y me apasiona realmente todo lo que puede hacer, pues les voy a presentar la formulación exacta del MDP. Su composición larga, diría mi maestra de química, no sé si se dice larga, extensa, desarrollada, su fórmula desarrollada es esta. Así lo podrían adquirir, ¿no? Y compacta, vamos a ver, o sin desarrollar, esta sería su forma. Tenemos un grupo hidrofílico para que se lleve bien con la sustancia que hay dentro del túbulo dentinario, ¿de acuerdo? Un grupo hidrofílico para impedir que que haya pérdida por degradación hidrolítica. Y tengo la parte polimerizable, que es la que tiene los dos enlaces, los doble enlaces que se van a romper para que entonces pueda haber polimerización, y es el que va a funcionar realmente como adhesivo para unirse a mi resina compuesta o a mi cemento dental. Ojo, si yo uso un adhesivo universal, mi resina tendrá que ser de la misma casa porque va a tener también un componente que se junte y que sea amigable, y a lo mejor seguramente tiene MDP para que tengan una unión correcta. Voy a tener que usar mi cemento a base de resina que sea amigable y que sea de la misma marca que mi adhesivo. Yo aquí les puse pero hay muchos adhesivos universales que algunos sí usan el MDP, otros no lo usan, ¿no? Usan sus fórmulas secretas, pero si yo uso adhesivo universal marca A, mi cemento o mi resina tendrán que ser marca A. Si yo uso el adhesivo universal marca B, mi cemento o mi material de restauración tendrá que ser marca B. Aquí no puedo combinar. En adhesivos universales tiene que ser todo de la misma casa comercial, ¿ok? Bueno. A ver, déjenme ver, ya vi que tengo un mensajito. Ok, sí. El ambiente se escucha pesado, es que de pronto aquí ya saben que están la licuadora funcionando y charala. Sí, ¿quiénes nos ayudan a inhibir las metaloproteinasas y tener una mejor adhesión? El gluconato de clorhexidina al 0.2% y el cloruro de benzalconio, ¿de acuerdo? No había visto mi chat, perdónenme. Ok, vamos a ver el protocolo del grabado selectivo, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo de hoy? Bueno, desinfección y lavado de la preparación, igual que en los otros. Aplicación de ácido fosfórico al 37% en consistencia de gel sobre el borde cabo del esmalte sin involucrar la dentina por 15 segundos. No necesito más. Lavado abundante y profuso de la preparación. Voy a secar con papel absorbente, con mi microbrush grande, con mi filtro de café, con mi algodón comprimido. No sé si se dice comprimido. Bueno, pero torundas bien compresas. Voy a retirar el excedente de humedad.
Ya no podemos decir secor sin desecar. Voy a hacer una aplicación de una capa única de adhesivo universal sobre el esmalte y sobre la dentina, frotando por 20 segundos o lo que me indique el fabricante. ¿De acuerdo? Voy a llevar a cabo ¿Y por qué solo en dentina? Porque ahí es en donde necesito que se infiltre mi adhesivo. ¿De acuerdo? Ya en el esmalte, el simple hecho de haber grabado va a ser suficiente para que se infiltre. En donde me importa y en donde tengo que infiltrar correctamente es en la dentina, porque ahí están mis fibras colágena, ¿ok? Y después procedo a la restauración. Bueno. Como le di clic a lo zoom. ¿Cuáles son los adhesivos universales que mejor funcionan en este mundo odontológico hasta hoy? Son estos. Si no están en esta imagen, no son relevantes. Y entonces no me interesa usar un adhesivo de menor calidad, que no me dé todas las bondades que yo busco en mi odontología, porque si yo busco un adhesivo más barato, mis pacientes van a buscar un dentista más barato, ¿no? Que por menos costo, de menos resultados, pero me costó menos. Yo necesito ser un dentista que trabaje con los mejores materiales y que aprenda a manejarlos de la mejor forma, porque entonces mis pacientes van a venir conmigo, no porque cobre mucho o porque cobre poco, sino porque soy eficiente, porque les doy los resultados que ellos necesitan. Entonces, hoy no podemos decir, como es caro, es una desventaja. No, señor. Es caro porque tiene las mejores propiedades y mis pacientes se merecen las mejores propiedades y se merecen las mejores manos y se merecen el mejor cerebro. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Capacitarme, practicar, aprender de los nuevos materiales, aprender cuáles son los mejores para que entonces yo, igual que mis materiales, sea de excelencia y no de porquería. ¿De acuerdo? Somos dentistas y van a ser egresados de la Facultad de Odontología UNAM. Necesitan tener calidad. A mí no me importa si hubo pandemia o no hubo pandemia. Ustedes llevan el sello FO UNAM y tienen que ser excelentes. Y tienen que aprender cada día y tienen que estar actualizándose y tienen que estar leyendo sobre productos y leyendo sobre técnicas y leyendo sobre nuevas estrategias y aprendiendo de los nuevos conocimientos de la ciencia básica para que entonces lo logren aplicar y entonces sean dentistas de excelencia. Quien diga que este año fue perdido porque estuvimos la pandemia, tiene una neurona en el cerebro, ¿de acuerdo? Necesitamos crecer, necesitamos que este reto que nos enfrentó la naturaleza lo superemos porque somos personas capaces de seguir preparándonos. Y ningún bicho va a venir a amolar nuestra práctica profesional, porque no somos cualquier persona. Trabajamos y trabajamos mucho para estar en la Facultad de Odontología de Ciudad Universitaria. Y entonces, de la UNAM en Ciudad Universitaria. Entonces, tenemos mucho potencial y tenemos que explotarlo y tenemos que ser buenísimos y tenemos que superarnos día a día. No puede haber adversidad que nos eche a perder nuestra vida profesional. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, las conclusiones para mí serían, la adhesión a dentina es como el matrimonio. Hagas lo que hagas, puede fallar. ¿Qué es lo que debes hacer? Seguir el manualito. En el matrimonio no hay manualito, ¿no? Yo soy una de las que haga lo que haga, fallé. Pero en adhesión sí. Entonces seguimos el manualito al pie de la letra para que funcione lo mejor posible mi material. La adhesión en cuanto al grabado selectivo es lo mejor de los dos mundos. ¿Por qué? Porque utilizo lo autograbante, pero también utilizo la situación del grabado selectivo. Entonces sí voy a grabar, pero solo donde debo de grabar, y el autograbante lo voy a dejar trabajar en donde debe trabajar. ¿En dónde? El ácido grabador en el esmalte y el autograbante en la dentina. Y esa es la fusión de los dos mundos y es lo mejor que tenemos hoy. ¿Por qué di tanta lata con que hoy?
Porque en la odontología no hay una realidad absoluta. Lo que hoy funciona, mañana no va a funcionar. Lo que ayer funcionaba, hoy ya no funciona. Tenemos que prepararnos para que día a día vayamos empleando la técnica, la estrategia, el material que funciona. ¿De acuerdo? Chiquillos, hoy sí estoy contenta porque no acabé rayando en el tiempo, me quedan 10 minutos. ¿Tenemos dudas? Voy a dejar de... Doctora, Mándeme. ¿cree que nos pueda compartir el video de esta presentación? Sí, sí se los voy a compartir nada más porque son FO UNAM. Esta es mi plática de diplomado, ¿eh? Bueno, claro, en el diplomado me voy más profundo y tengo mucho más tiempo, pero sí se las voy a compartir porque es muchísima información y yo sé que no se nos queda grabado, aunque haya sido su única clase del día. Entonces, sí se las voy a compartir para que puedan tenerla y puedan repasarla y y absorban todo, por favor. Gracias. De nada, Pati. ¿No hay dudas? Bueno. Les voy a hacer mi invitación que siempre hago. Yo sé que las dudas surgen cuando uno repasa esto o cuando uno empieza a estudiar más o cuando uno lo está trabajando, ¿de acuerdo? Entonces, si les surgen dudas, por favor, a través de la doctora Alicia, me las hacen llegar para que yo a la brevedad se las pueda resolver, ¿de acuerdo? Ok. Pues, si no hay más en lo que los pueda ayudar. Pues Karen, te lo agradezco muchísimo. Como siempre, estuvo padrísima tu clase. Muchas Te lo gracias. agradecemos mucho. Bueno. De verdad que nos haces recordar muchos tips. Muchas gracias. No, pues qué bueno que les sirva. Qué bueno porque ya están a nada de salir. Eso es padrísimo. Entonces, pues todo lo que uno pueda aportarles durante esta etapa de formación que está por concluir, pues siempre será para nosotros un placer. Así es, Karen. Aquí dicen en el chat que muchísimas gracias, que tu clase estuvo muy bonita. Y la verdad es que sí, no hay nada como escucharte. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Pues yo solo trato de compartirles un poquito de lo poquito que sé, de lo poquito que me preparo, pero se los hago con mucho cariño y creo que sí se nota que lo mío es la docencia y soy muy feliz. Gracias, doctora. No, de que cuídense mucho, chiquillos, y cualquier cosa, con la doctora Alice, por favor. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Muchas gracias, Gracias, doctora. doctora. Gracias, doctora. Nada de nada.